El tema de hoy es la famosa reforma eléctrica y lo denominé neoestatismo contra neoliberalismo. Vamos con algunas preguntas principales para empezar a analizar y comentar este tema que está moviendo las redes sociales y todo lo que implica la opinión pública nacional. Y bueno, ¿qué vimos hace unos días en el Congreso de la Unión? ¿Qué se está disputando realmente? ¿Ganó o perdió el proyecto económico del presidente de la República? ¿Gana o pierde la oposición va por México? ¿Qué lectura dotarle a este importante acontecimiento político respecto a la no aprobación en la Cámara Baja de la reforma energética, eléctrica del gobierno de la 4T? Vamos con algunas ideas principales. En lo político, lo que se observó en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, fue la reactualización de la disputa por la nación en pleno siglo XXI. Dentro de este suceso político, estamos en una metamorfosis, hay que comentarlo, en el orden mundial, en todas las áreas estratégicas de lo que implica la política económica mundial. También se reflejó claramente el bipartidismo de facto en el sistema político nacional en tiempos de disputa democrática, abierta, de frente y sin concesiones al respecto. Y permítame colocar una nota al calce. Hace 3 programas aquí, ahora sí que por Poder Informativo, hablamos sobre el nuevo sistema de partidos políticos. Lo que observamos ayer es una premisa de lo que viene para la política nacional en materia de partidos políticos. Vámonos a lo económico. Se refleja en lo nacional 2 formas distintas de observar el mundo, el papel del Estado y su brazo operativo respecto a la regulación en materia energética. Y obviamente aquí entra también el concepto de mercado con relación al tema de la energía. Ahora sí, vamos a decirlo con oportunidad también. El paquete de reformas estructurales que se emprendieron en el sexenio pasado, algunas de estas con situaciones de éxito como la de telecomunicaciones, otras que tuvieron que ser canceladas como la educativa, donde no se tomó en cuenta el magisterio para dotarle del componente importante de la legitimidad social. Tenemos lo que es la reforma energética. Lo que se discutió en el Congreso de la Unión fue el concepto, el modelo, el formato, el estilo de regulación en materia eléctrica de lo que se había en el 13. Y lo voy a comentar con mucho respeto porque escuché algunas intervenciones de diputadas y diputados. Me parece, y lo digo con mucho respeto, si hacen falta clases de derecho constitucional. Porque técnicamente la rectoría, en lo que es el concepto de rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional, materia económica, el tema de la energía forma parte de la rectoría del Estado. Eso no se canceló. Lo que hizo el legislador en su momento fue generar algunos cauces, modificar en el texto constitucional para con la legislación secundaria introducir todo este paquete de concesiones, permisos para que empresas privadas nacionales y extranjeras pudiesen entrarle al fondo al tema. ¿Vamos bien? Entonces, pero a ver, que dejarlo claro, en materia de rectoría del Estado, que es un principio constitucional, vaya, de carácter revolucionario de la Constitución del 17, que fue modificado, fue rescatado por Lázaro Cárdenas en los años 30, finales de los años 30, comentarlo aprovechando la coyuntura mundial previo a la Segunda Guerra Mundial, porque a él no le toca la Segunda Guerra Mundial como tal le toca, vaya, antes de, se realizaron los ajustes y se rescata lo que es, o mejor dicho, se respeta por fin el artículo 27 constitucional para darle cauce a una de las empresas más importantes que tiene el aparato político económico nacional, Petróleos Mexicanos, y muchos años después, con Adolfo López Mateos, tenemos la Comisión Federal de Electricidad. Dejar nota al calce en materia constitucional. Ahora, vamos a una opinión tangente. Se establece lo anterior, vaya, como lo comenté, porque en lo que son los debates se comentó todo ese tipo de diatribas. Pero me parece que aquí tenemos que revisar la cultura en materia de reformas constitucionales. Eso es lo que pasa cuando se le mete mano a la Constitución sin saber las consecuencias posteriores en la creación de normas secundarias y también en la instrumentación de políticas públicas.
que eso es muy importante comentar. Pero ahora bien, vámonos al otro tema, que esto es muy importante comentar. Vámonos al tema de la opinión pública, porque yo lo que observo es, más o menos, más que el tema de la reforma eléctrica, la reforma energética del gobierno de la 4T, me parece que el tema es un tema de guerra de narrativas. Esta reforma nació sin nacer, por no decir que nació muerta. Morena y sus aliados no tenían los votos para pasar una reforma de ese gran calibre en el Congreso de la Unión. La pregunta que uno hace, en la lógica de la sospecha, ¿por qué enviaste una reforma si sabías que no le iban a aprobar? Y ahí es donde quiero compartirles mi tesis, o mejor dicho, mi hipótesis, dentro de ese análisis político. Yo creo que esta fue un escaparate, un acto de provocación para efectos de buscar y observar las definiciones políticas en la política nacional. Y lo voy a comentar también, opinión pública. 2 encuestas, México Elige, hace unos días estableció en temas de preferencias un empate técnico con relación a la reforma eléctrica, energética del presidente. Pero meses atrás, octubre del 21, el Gabinete de Comunicación Estratégica estableció que el 63.8% de los mexicanos estaba a favor de la reforma eléctrica. Me queda claro que esto va a tener consecuencias electorales, porque sí es cierto, el concepto de soberanía nacional es un concepto que está muy arraigado en la opinión pública nacional, y sobre todo en temas de energía, en temas de petróleo, en temas de electricidad. ¿Quién no consume energía? ¿Quién no consume electricidad? ¿Quién no consume gasolina? No hay política económica sin una debida y efectiva política energética. Dejarlo muy claro. Entonces, yo me parece que este acto de mandar el tema al Congreso de la Unión es un acto de provocación, sí, dentro de la lógica de la politización política que todo sistema político tiene, para generar los temas, vaya a buscar también el conflicto, y de esta manera, conflicto vamos a verlo en términos de disputa, de discurso ideológico, narrativa, y de esta manera poner los temas en la agenda nacional. Empiezo a cerrar. En términos más prácticos, el tema, yo creo que no fue la reforma energética, la reforma eléctrica, que quiero creer, que el grupo de asesores políticos del gobierno federal, del presidente de la República, sabían que no había posibilidades serias de que pasara, sino más bien, esta situación presentada permitió construir una coyuntura política que fortalece más al presidente y su proyecto político económico, contrarrestando la posición de la oposición, que si bien ganó una batalla, eso no quiere decir que aún haya ganado la guerra en la narrativa de la opinión pública nacional. Ahora bien, también decirlo, qué pobre debate vimos en la Cámara de Diputados, con algunas honrosas excepciones que no fueron tomadas en cuenta por los medios de comunicación. Lamentable que posiciones estratégicas como las plurinominales se usen para todo lo contrario como deberían ser utilizadas. La calidad de nuestra democracia no solo se ve en la representación política, como lo vimos en el Congreso, sino también en el nivel de conversación nacional, sea dentro de las instituciones, los medios de comunicación y en disputas coyunturales por lo estratégico como temas de este calibre. En definitiva, el gobierno de la 4T y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entienden un punto de fractura en lo ideológico que está profundamente arraigado en nuestro país. Por eso, la narrativa de patriotas o todo lo contrario. El discurso por defensa de la soberanía nacional y todo lo que implica enciende pasiones y mueve intereses tanto económicos, políticos y socioculturales. Esta afrenta política en lo discursivo fortalece el discurso, a mi ver, por este momento, del presidente de la República. Sí, aunque también dibuja el mapa político de la oposición, ya no fragmentada en partidos, sino en unidad, marcando una posición interesante que seguro tendrá un impacto directo en la reconfiguración del sistema de partidos que vivirá nuestro país en los años venideros. ¿Cómo tomará esto la gente? Eso lo va a decir el tiempo y las próximas elecciones. Pero como lo comenté en las encuestas que acabo de compartir, para la gente ese tema es un tema de prioridad. Y la gente te lo va a cobrar si en la factura de luz, si al cargar tanque de gasolina y otros elementos más, pega en el bolsillo de la gente. Más allá si es un argumento pro soberanía nacional o todo lo contrario.
Sin más que comentar, amigas y amigos, mi nombre es Carlos Campos, soy Carlos Campos, y desde Poder Informativo por la Grande de Tabasco, que agradezco muchísimo el espacio a un servidor, que lo honro con esta humilde participación. Muchísimas gracias, reciban un cordial saludo y vaya gran y exitosa semana para todos ustedes. Bendiciones para todos.